Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7 Clases a la Mano y para hoy vamos a hablar de física. Estamos en el tema de movimiento uniforme acelerado y para hoy hablaremos del movimiento en una dimensión con aceleración constante. Este video está dividido en una parte inicial donde presentamos las fórmulas que explican el movimiento uniformemente acelerado y luego tendremos 3 ejemplos explicando cómo las aplicamos en la solución de problemas. Espero que aprendan mucho con este video, les doy la bienvenida y comencemos. Aceleración constante. La aceleración constante durante todo el movimiento del cuerpo permanece con el mismo módulo de aceleración, es decir, en todo el proceso de cambio de velocidad no vamos a tener cambios en la aceleración. La aceleración va a ser la misma, eso lo hace que sea un movimiento uniformemente acelerado. Del video anterior definíamos la aceleración como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Aquí vamos a cambiar la nomenclatura de nuestras variables, aunque siguen siendo las mismas, para que sean más parecido a lo que encontramos en los libros. Velocidad final, que la teníamos en nuestro video anterior como v sub f, la vamos a llamar v. Velocidad inicial la teníamos como v sub i, aquí la vamos a llamar como v sub 0. El tiempo t, la distancia, que es una variable nueva que vamos a relacionar con la aceleración, porque en el video anterior solo relacionamos estas tres primeras. La distancia es el cambio de posición. En la mayoría de los libros va a aparecer como delta x. Entonces aquí ese delta x o ese cambio de posición es lo que yo llamo distancia y lo voy a representar con x. Y finalmente nuestra aceleración, que la voy a representar con a. Ahora sí, nuestras fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Bueno, tengo la primera, que esta ya la habíamos estudiado, solo la habíamos dejado en función de a. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y aquí el producto de la aceleración por el tiempo es una velocidad que me indica cómo cambia la velocidad inicial. En segunda medida tenemos a x, que es la distancia igual a un medio del que multiplica a la suma de la velocidad inicial con la velocidad final, y esto a su vez multiplicado con el tiempo. Entonces, esta condición solo se cumple con aceleración constante. Noten que esta fórmula no involucra aceleración. Tercera, tengo la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí esta fórmula se obtiene de reemplazar la primera fórmula en la segunda. Esta es bastante importante, esta la vamos a utilizar mucho en este tema, así que es bueno irla aprendiendo. Y nuestra cuarta fórmula, que es la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Es la única que no usa tiempo. Entonces, si se dan cuenta, estas van a ser las 4 fórmulas con las que vamos a resolver nuestros problemas de movimiento uniformemente acelerado. Muy bien, ahora sí, un ejemplo. Entonces, en una competencia de automóviles, un auto que parte desde el reposo acelera a 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad después de recorrer 110 metros y cuánto tiempo empleó? Bueno, lo primero que tienen que hacer es releer el problema, entender qué nos está diciendo para poder solucionarlo. Como no puedo así solamente releerlo en el video, lo voy a reescribir para que nosotros tengamos una idea de cómo hacerlo. En una competencia de automóviles, un auto que parte desde el reposo acelera a 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad después de recorrer 110 metros y cuánto tiempo empleó? Entonces, mi recomendación es que hagamos un bosquejo, un dibujo de lo que es la situación. Nos estás diciendo que en una competencia de automóviles, un automóvil parte desde el reposo. Venga, automóvil. Ese es nuestro automóvil. Si nos está diciendo que parte desde el reposo es una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y luego empieza a acelerar a 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, aceleró a 6 metros por segundo al cuadrado. Vienen las preguntas. ¿Cuál es la velocidad después de recorrer 110 metros?
Esa es una distancia. Entonces, nos están preguntando la velocidad final después de haber recorrido 110 metros. Listo, se movió esta distancia y también nos están preguntando cuánto tiempo empleo. Escribimos cuáles variables tenemos. Tenemos velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, aceleración igual a 6 metros por segundo al cuadrado, la distancia igual a 110 metros, me están preguntando la velocidad y el tiempo. Listo. Ahora sí, ¿cómo podemos empezar a solucionar este problema? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestras ecuaciones. Escribámoslas por aquí, recordemos cuáles ecuaciones tenemos y empecemos a analizarlas. Listo, la primera, no tengo la velocidad final ni el tiempo, entonces la primera no me sirve porque tengo dos incógnitas y no la voy a poder resolver. Esta no la tengo, la velocidad final, y el tiempo tampoco, así que descarto esta. La segunda, la distancia, esta también usa velocidad final y tiempo. No puedo tener dos incógnitas en una sola ecuación porque matemáticamente no la puedo resolver. Así que voy a buscar otra. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula me puede servir para encontrar el tiempo, ya que todos los datos, exceptuando el tiempo, los tengo. Pero aquí tendría que hacer un despeje utilizando una fórmula cuadrática. Y eso no sería tan sencillo. Igual lo vamos a estudiar en un problema más adelante. Miren esta última, tengo la velocidad inicial, la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En esta solo tengo una incógnita, que es la primera, la velocidad. Entonces esta fórmula la puedo utilizar ya que es la única que no utiliza el tiempo y me va a permitir calcular la velocidad final. Listo, primera incógnita, velocidad final, vamos a buscarla con velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Reemplazo valores, v sigue siendo v porque no es la variable que quiero encontrar, es mi incógnita, y es igual velocidad inicial al cuadrado sería 0 metros por segundo al cuadrado más 2 veces, este 2 es de la fórmula, siempre va a ir 2 que multiplica la aceleración, que son 6 metros por segundo al cuadrado, 6 metros por segundo al cuadrado, por la distancia que son 110 metros. Entonces velocidad al cuadrado igual a 0 más 2 por 6 por 110. Hago la operación, esto es 0, multiplico 2 por 6 por 110, eso me da 1320 metros por metros, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Saco raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad para conservar la igualdad. Entonces la raíz cuadrada, v, entonces es igual a 36.33 metros por segundo. Ya tengo la solución de mi primera pregunta. Paso a la segunda pregunta, el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo, como ya sé la velocidad final, podría utilizar esta fórmula, la primera que es la más sencilla, y con ella calcular el tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazo los valores, la velocidad final la acabo de encontrar, 36.33 metros por segundo más la velocidad inicial que ya habíamos dicho que es 0 metros por segundo, más la aceleración que son 6 metros por segundo al cuadrado, y esto multiplicado por el tiempo. Empiezo con mis operaciones. Ya no tengo la velocidad inicial que es 0, esta aceleración que está multiplicando al tiempo la paso a dividir al otro lado. 36.33 metros por segundo dividido en 6 metros por segundo al cuadrado es igual al tiempo. Entonces el tiempo, después de hacer esta división, metros con metros se cancelan, este segundo se cancela con un segundo de aquí y me quedarían solo segundos. Esta respuesta es de 6.05 segundos, que es el tiempo. Y de esta forma he resuelto este primer problema. Muy bien, veamos otro más porque este tema se aprende resolviendo varios problemas. Ejemplo 2. Un ciclista va en su bicicleta a una velocidad de 2 metros por segundo. Si el ciclista recorre 140 metros acelerando a razón de 1.2 metros por segundo al cuadrado, ¿cuánto tiempo tardó? Entonces, paso 1, releer el problema. Entonces, para solucionarlo, releemos nuestro problema. Aquí lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es
representar gráficamente nuestro problema. Hacer un dibujo ayuda muchísimo a comprender el problema. Un ciclista va en su bicicleta, bueno, pues tiene que ir por una vía y nuestro ciclista lleva una velocidad de 2 metros por segundo, es decir, va con una velocidad de 2 metros por segundo como velocidad inicial. Luego, el ciclista recorre una distancia de 140 metros acelerando a razón de 1.2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aquí está la distancia que recorre nuestro ciclista de 140 metros y él aceleró a 1.2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardó? Aquí solo tengo que encontrar una variable, que es el tiempo. ¿Listo? Ya tengo una representación de lo que me está diciendo el problema. Ahora escribamos qué datos nos da el problema. Nos da velocidad inicial, nos da aceleración y nos da distancia. ¿Qué nos está preguntando? El tiempo. Noten algo muy importante. Aquí no estamos hablando de velocidad final. Entonces, ya después de analizar nuestras variables, miramos qué ecuación nos sirve. Noten que no tenemos la velocidad final. Este problema lo podríamos hacer como hicimos el anterior. Primero calculo la velocidad final con esta fórmula que no tiene tiempo y luego en esta reemplazo y encuentro el tiempo. Pero puedo utilizar otra fórmula. La única fórmula que no tiene velocidad final y me relaciona el tiempo es esta, la tercera. Miren que la primera tiene velocidad final y tiempo, dos datos que no tengo. La segunda, velocidad final y tiempo, dos datos que no tengo. Esta tiene solamente velocidad inicial, aceleración y tiempo, junto con la distancia. No necesitaría la velocidad final. Por lo tanto, puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Y esta pues no tiene tiempo y me están pidiendo el tiempo. Entonces, hay varias estrategias de solución. Yo lo voy a utilizar con esta para que vean cómo aplicar la fórmula cuadrática que más adelante les voy a estar explicando. Entonces, ya decidí que de aquí tengo todos los datos, puedo despejar t. Pero t está al cuadrado y aquí está a la 1. Quiere decir que me va a generar una ecuación de segundo grado. Reemplacemos valores. X vendría siendo 140, velocidad inicial vendría siendo 2 metros por segundo, multiplicada por t, que es mi incógnita y la quiero encontrar, más un medio de la aceleración, que es 1.2 metros por segundo al cuadrado, aquí iría al cuadrado, y esto por el tiempo al cuadrado. Voy a quitar las unidades para que se me facilite un poco más esto, pero primero la voy a igualar a 0. Entonces 140 es igual a 2 veces t, 2t, más un medio por 1.2 me da 0.6 con el tiempo al cuadrado. Quité las unidades para facilitarme el cálculo. Igualo a 0. 0 es igual a menos 140 más 2t más 0.6t al cuadrado. La voy a escribir con el 0 al lado derecho, pero sin cambiar ninguno de los signos. Simplemente reescribí la fórmula para que se me vea más ordenada. Aquí no voy de lado a lado nada. 0.6t al cuadrado más 2t menos 140 es igual a 0. Esta ecuación cumple lo que es una ecuación cuadrática, es decir, una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esta fórmula la puedo resolver por factorización, por método de Pochelo o por ecuación general. Los tres métodos los puedes encontrar en nuestro canal, en nuestro tema de ecuaciones de segundo grado. Entonces, voy a resolverla por fórmula general. El 0.6 va a ser A, el 2 es B y el C menos 140. La fórmula general es esta. X es igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces AC sobre 2A. Solo que no estoy buscando X, estoy buscando T. Aquí la X, noten que sería T. Entonces voy a colocar T en vez de X. ¿Y cuáles serían mis datos? A, como ya les dije, sería 0.6, B sería 2 y C sería menos 140. Va con sus respectivos signos. Listo.
Entonces, el tiempo va a ser igual a menos b, que sería menos 2 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado menos 4 veces AC menos 4 veces, abro paréntesis, 0.6, cierro paréntesis, por menos 140 sobre 2, que multiplica A, y A es 0.6. Simplemente reemplacé estos datos en esta fórmula y recuerden que no estoy buscando X, sino estoy buscando T. No voy a explicar aquí cómo resuelvo esta fórmula porque ya lo hemos visto en videos de matemáticas sobre fórmula general, y aquí pues me van a dar dos respuestas, una con el más y otra con el menos. Entonces mi primer tiempo sería de menos 17.03 segundos, esa es la respuesta 1, y la respuesta 2, recuerden que cambio el signo, esto siempre me va a botar dos respuestas. Entonces la segunda respuesta me dice que es 13.69. ¿Cuál de estas dos es mi respuesta? Yo tomo la positiva porque el tiempo no lo puedo devolver. Así que si el tiempo me da negativo, quiere decir que esa respuesta no tiene sentido y aceptamos la positiva. Por tal motivo, nuestra respuesta del tiempo para el problema utilizando esta fórmula es que el tiempo es igual a 13.69 segundos. Este es uno de los ejercicios que más complicaciones le da a los estudiantes de física cuando tenemos que resolver una ecuación cuadrática. Así que es muy importante que tengas esta ecuación en cuenta. Muy bien, continuamos. Un último ejemplo. Entonces, para nuestro ejemplo 3 tenemos que un camión para detenerse por completo utiliza una distancia de 300 metros y le toma 12 segundos. ¿A qué velocidad venía el camión antes de empezar a frenar? ¿Listo? Releemos el problema para poder solucionarlo y lo representamos gráficamente. Un camión para detenerse por completo utiliza una distancia de 300 metros. Aquí está nuestro camión y quiere detenerse por completo. Nos están preguntando a qué velocidad venía el camión, es decir, la velocidad inicial antes de empezar a frenar el camión, a qué velocidad venía. Luego, pues nuestro camión empieza a frenar en una distancia de 300 metros. Empieza a desacelerar hasta que tenemos una velocidad final igual a 0 metros por segundo, porque nos dice que se detiene por completo. Si se detiene por completo, su velocidad final es de 0 metros por segundo. Listo, tenemos nuestra distancia y el tiempo que tardó en hacer este proceso fue de 12 segundos. Muy bien, ya releímos el problema, lo representamos gráficamente para tener una idea de qué tenemos y qué no tenemos y qué nos están preguntando. Ahora, nuestras variables, nos están preguntando la velocidad inicial, la velocidad final es de 0, la distancia es de 300 metros y el tiempo es de 12 segundos. Muy bien, necesitamos saber la velocidad, necesitamos saber la velocidad inicial. Entonces, noten que no tenemos aceleración. Ahora miremos nuestras fórmulas. En esta tengo aceleración, en esta tengo aceleración y en esta tengo aceleración. Entonces ni esta, ni esta, ni esta me van a servir. La que me sirve es esta. ¿Tengo la distancia? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Es la que quiero encontrar. ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Y tengo el tiempo? Sí. Recuerden que solo pueden tener una incógnita por ecuación. Si tienen dos incógnitas, ya no pueden plantear el problema de esta forma. Entonces tendrían que utilizar otro tipo de método matemático para resolverlo. Lo importante por ahora es que nuestra ecuación solo tenga una incógnita y la ecuación 2 cumple con eso. X es igual a un medio que multiplica la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo que la distancia es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Reemplazo X, sería 300 igual a un medio que multiplica la velocidad inicial, no la sé, sigo escribiéndola como una variable, más la velocidad final, que sería 0, eso multiplicado por 12, que es nuestro tiempo, 12 segundos. Hago la operación de suma, me queda velocidad inicial por
los 12 segundos dividido en 1/2. Entonces 1/2 por 12 es lo mismo que 12 dividido en 2, eso me da 6. 300 metros es igual a 6 segundos por la velocidad inicial. Entonces estos 6 segundos pasan al otro lado a dividir. 300 metros dividido en 6 segundos es igual a la velocidad inicial. Por lo tanto, nuestra velocidad inicial es de 50 metros por segundo. Y ese es el resultado de nuestro problema. De esta forma hacemos los análisis. No es tan complicado como parece, es cuestión de práctica, y si llegaste hasta aquí es porque aprendiste algo. Recuerda, somos Mat 7 clases a la mano, puedes apoyarnos muchísimo suscribiéndote, dándole like y compartiendo. Puedes también seguirnos en nuestras redes sociales @mat7wb en Instagram, Twitter, Facebook, puedes encontrarnos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.